¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esto que es De hombre a hombre. Es un sábado, ya rico, ya se acabó la semana. Pues ha estado haciendo como un clima muy extraño, ¿no? Como Sí, que de sí, repente sí. hace frío, luego hace muchísimo calor, luego está lloviendo. Este Morelia hermoso que tenemos todos los climas del mundo. Han estado muy cambiantes últimamente. Sí, Sí, Muy como extremos. Están medio raros. Pudimos alcanzar el clima de allá del norte hace como 2 días, llegamos a los 40 grados. Wow. Sí. Ahora imagínate por allá en Tierra Caliente. Ay, Dios santo. Yo me imagino, pero más bien en la playa. Sí, ¿verdad? Así me imagino yo quiero estar ahí en la playa. Sí. Aquí nomás nos hizo falta el mar. Sí, aquí nos hizo falta el mar. Sí. Yo vi un charquito y yo pensé que dije, Que bueno, pues, ahí luego dije. pues ya, lo que sea, está bien. Sí, así es. O como dicen, vámonos a Guanguacareo. Guanguacareo. Ya mínimo. Es que así decía mi hijo. Como no sabía decir bien Guandacareo, decía Guanguacareo. Sí. Y bueno, ¿y cómo estás, Adrián? Muy bien, pues agradecido con Dios por este día, por esta oportunidad que nos da de platicar acerca un poquito de su palabra. Él es tan bueno con nosotros, Rodrigo, porque como tú comentas, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Si es lluvia, si necesitamos lluvia, nos da la lluvia. Si necesitamos pues el solecito, el sol, pues claro que también, pues, sobre todo para cuando vamos a lavar, ¿no? A lavar la ropa, pues necesitamos que se seque de inmediato el viento. No es así, pero en realidad Dios es bueno con nosotros. Él suple todo lo que necesitamos, nos da todo lo que tú decías acerca de los climas tan cambiantes, pues también esa consecuencia de malas decisiones, de prácticas malas, pues al final del día que van haciendo este cambio de climas tan extremos. Como dices, de repente ya estaba lloviendo y luego pues no, resulta que ya empezaba a hacer frío y luego no, pues resulta que ya está haciendo bastante calor, pero esa consecuencia también de acciones que nosotros los seres humanos hemos hecho y que van pues haciendo que estos cambios sean tan drásticos y tan extremos. Pero gracias a Dios, pues aquí estamos, gracias a Dios, bien. Sí, nada más que como los morelianos somos medios chistosos, por eso Dios mejor, bueno, luego pongo en la mañana frío, en la tarde calor, en la noche lluvia, y luego más calor. Sí. Y la verdad nada nos tiene contentos. Nada nos convence. Hacemos el pueblo de Israel, se les daba carne porque era pan. Y así estamos. Bueno, aunque a mí no me caería mal una carne asada ahorita. Sí, ahorita estaría bien. El asunto es que si hace calor nos quejamos del calor. Si llueve, porque llueve y no puedo lavar, ¿no? Pero siempre tenemos esa inquietud. Pero mira, Dios en su misericordia es bueno y nos da para que no nos aburramos, ¿verdad? Y aún así renegamos. Un día muy diverso. Sí, la verdad que sí. Sergio, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal? Mira, gracias a Dios estoy bien, bendecido, tenemos trabajo, tenemos salud y bueno, tenemos la esperanza que es en Cristo. Pruebas, pues todos, como todos, ¿verdad? Pero el gozo del Señor, ese sí, es el que nos mantiene y la fe con fuerza no decaiga, porque de repente las pruebas como que sí, así flaquea, pero bueno, es el Señor. Y gracias a Dios estamos bien, gozosos. Sí, lo que dices es muy importante, siempre mantenernos firmes en el Señor. Un paréntesis, yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, que son de aquí de Morelia, y también un saludo a todos los que nos escuchan en las diferentes partes de la República, así como en las diferentes partes del mundo. Ahora sí que vamos a decir buenos días, tardes noches, o noches. Sí, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Y a los que están aquí en Morelia les queremos invitar, tenemos reuniones todos los días, reuniones de oración en los que estamos alabando a Dios, en los que estamos orando a Dios y nos estamos fortaleciendo en el Señor, en Calzada La Huerta 2273, Fraccionamiento Los Pinos, de lunes a viernes, de 6 a 7:30. Solo los jueves tenemos nuestra reunión a las 6 de la tarde y domingos pues tenemos tanto enseñanza a las 10 de la mañana como 12 del día. Pues fue un paréntesis para iniciar todo esto, ¿no? Sí, así es. Pero es importante lo que dice Sergio, porque muchas veces nosotros cuando
ya nos convertimos al Señor, cuando ya estamos caminando ya en los propósitos de Dios, necesitamos fortalecernos, porque muchas veces nos empezamos a caer, ¿no? Empezamos a dejar que el afán de la vida o los problemas o pues algo un poco más fuerte, la enfermedad, problemas familiares, jurídicos, de todo tipo de problemas nos empiecen a achacar tanto que nos empiezan a hacer caer. Y es necesario fortalecernos. Y también es necesario saber qué es lo que somos en Dios. La palabra dice que Dios nos hizo hijos, nos hizo herederos y coherederos con Cristo. Pero junto con ello también el apóstol Pedro dice que debemos de padecer lo mismo, que debemos de caminar también ese proceso, porque es muy bonito decir, wow, pues heredamos todo lo que heredó Cristo, no lo que heredó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero, y todo el proceso que conlleva esto, la responsabilidad que conlleva esto, el mantenernos firmes. Yo pienso que Jesús, en el momento en el que estuvo aquí en la tierra, en el momento en el que estuvo caminando junto con los hombres, pues vivió todo lo que un ser humano vivió también. Y es algo impresionante ver que en ningún momento desfalleció, o sea, en ningún momento cayó, ni en tentaciones, ni tampoco dejó que el humor, la presión, el ataque lo hiciera caer, lo hiciera salir del propósito que Dios había mandado para con él. Sí, así es, y qué importante, ¿no, Rodrigo? Porque es bien cierto, nosotros pensamos muchas veces que las cosas van a suceder por sí solas, ¿no? Y en realidad no. Parte de que sucedan las cosas, pues nos corresponde a nosotros como personas, como seres humanos, como padres de familia sobre todo. Parte de que las cosas se den, digámoslo de alguna manera, porque no se dan por sí solas, es por misericordia de Dios y también porque Él abre las oportunidades, pues. Pero al final de cuentas también la palabra de Dios nos dice que nosotros nos tenemos que esforzar. Que tenemos que ser personas esforzadas, constantes y que permanezcamos. Una de las cosas que Jesús hizo y que nos enseñó realmente a todos los seres humanos, porque era una enseñanza para todos, que sin constancia no hay resultados, sin permanecer no hay resultados. Sin tener una relación con Dios no vamos a encontrar ningún resultado y eso tiene que ser permanente. Jesús en todo momento estuvo con una comunión, con relación con el Espíritu Santo, con Dios mismo, a pesar de que también era Dios, él también tenía que tener una relación con el Padre, para poder tener resultado y un resultado bueno. Porque tú dices bien, Rodrigo, a lo largo de nuestra vida nosotros enfrentamos situaciones bien complicadas. No solo es todo bien, todo miel sobre hojuelas, no todo el tiempo es todo resultado es positivo, es bueno. Hay dificultades, hay obstáculos, los mismos que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra entre nosotros, pero más sin embargo Él nos deja una enseñanza bien importante, que si no hay esa relación, si no hay esa constancia de la relación con Dios, las tentaciones pueden vencer a las personas, las dificultades también pueden vencer a las personas, y eso no solo es en lo individual. O sea, cuando por ejemplo un padre de familia enfrenta una situación difícil, digamos, pues sabes que te corrieron del trabajo, pues, no sé, por cualquiera que sea la circunstancia, ¿no? Eso también arrastra en gran manera a la familia. ¿Por qué? Porque el padre pues tiene ciertas obligaciones, no solo derechos, como comentabas, ¿no? Al final del día mina la economía de la familia, y por ahí pueden entrar situaciones difíciles, problemas en el hogar, en el centro del hogar, pero más sin embargo en esas situaciones tiene que haber una relación y fe. Si no hay esa comunión y esa certeza
que Dios va a suplir y que va a abrir esa oportunidad, pues esa familia empieza a disfuncionar, digámoslo de alguna manera, y esos problemas o esa dificultad que está enfrentando esa familia, y llámese cualquier índole de problema, ¿no? Enfermedad, económico, con los hijos, entre otras muchas cosas, empiezan a minar la fortaleza de esa familia, esa, digamos, de alguna manera barrera o muro de contención que debe de haber en una familia para que esas cosas o esos problemas no penetren en el núcleo familiar y haya destrucción en el centro de la familia. Sí, pues yo estoy del ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo nos puede dar nuestro Señor? Que en calidad de hombre padeció muchas cosas, se enojó. Recordemos cuando entró y tuvo enojo por las cosas de su templo, ¿no? Tuvo ese temperamento, también sufrió a tal manera que hasta dicen que sudó sangre, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice que era tanto su dolor que empezó a sudar sangre. Entonces, pero no se apartó, y la fortaleza, pues vamos a ver de quién viene de lo alto y viene de Dios, ¿no? Problemas vamos a tener todos, ¿no? Y todo depende de en quién vamos a confiar o en qué vamos a confiar para enfrentar esos problemas. Y el problema no es el problema, problemas hay. El problema es no saberlo resolver o quererlo resolver en atajos, ¿no? A lo rapidito, y esos atajos nos vienen a traer peores situaciones, ¿no? Creo que la sabiduría es lo más importante y la fortaleza viene de lo alto. De lo alto ahí es donde nosotros tenemos que buscar la salida, ¿no? No, y es a donde vamos a todo esto, al perfil que Dios puso con nosotros como hijos, y para lo que Él espera que también nosotros seamos y la manera en la que nos comportemos. Vamos si alguien me lo puede leer, Apocalipsis 1:6, por favor. Sí, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Tremendo, ¿no? Fíjense que a mí, bueno, cuando estuve platicando con mi esposa sobre este tema, lo estuve orando con Dios, y antes lo escuchaba y decía, wow, qué padre, ¿no? O sea, uno se imaginaba así, como en las caricaturas, ¿no? Con el peluche blanco con puntitos negros y la capa roja grande. No, pero no digo que podías llamar a cualquiera, ¿no? Ven y haz esto, ve y haz aquello, ¿no? A ver, ve, sí. con tu cetro real, así. Ajá. Pero pues la realidad es otra. O sea, la realidad habla de comportamientos, habla de identidades, habla de mantenerse con cierto nivel de compromiso, y es algo muy importante todo esto, porque en medio de la oración, pues recordé también, yo estudié ciencias políticas, y recordé lo que un maestro nos decía cuando estábamos viendo en teoría del Estado los diferentes tipos de gobierno, y entonces nos habló de la monarquía. Y la monarquía, la persona en autoridad dentro de ese sistema de reinado, supuestamente, y digo supuestamente porque pues no todos, ¿verdad?, eran impuestos por Dios y tenían que comportarse acorde a ello, porque eran mensajeros de Dios en esta tierra. Entonces, lo que ellos decían o lo que ellos mandaban, supuestamente venía totalmente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos representaban? El carácter de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, al decirnos aquí en Apocalipsis que nosotros somos reyes, nosotros nos está diciendo que debemos de representar el carácter de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Y luego viene otra que está más fuerte aún, que dice: y sacerdotes para Dios.
Si recordamos el papel de un sacerdote dentro de lo que habla la palabra, un sacerdote se encargaba de representar al pueblo delante de Dios. Era el que tenía que expiar, buscar la expiación de los pecados, hacer los sacrificios, las oraciones, mantenerse en intimidad con el Señor. No podía hacer cosas que fueran, pues dice la palabra, inmundas, comer ciertas cosas, practicar ciertas cosas, vestirse de cierta forma, y todo eso llevaba una serie de reglas que eran tan estrictas que no cualquier persona las podía realizar. Y de hecho había incluso niveles de sacerdocio, porque había sacerdotes que eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, que eran los sumos sacerdotes. Pero, y aquí es donde ves todo el panorama, ¿no? Imagínate, si en el libro de Hechos, simplemente cuando estaban buscando a alguien para servir las mesas, buscaban que tuviera buen testimonio, que estuviera en intimidad con Dios, que fuera sabio, que tuviera conocimiento de la palabra. O sea, eran ciertas reglas que a muchos cristianos hoy en día pues no las manejamos. O sea, que muchos en el momento del servicio con Dios, pues, no, es que yo quiero servir, quiero no sé, yo veo al pastor y ha de ser muy fácil nada más pararse ahí y predicar, ¿no? Vamos por allá. Dar los anuncios, dar los anuncios. Sí, eso sí. Dar los anuncios, ¿verdad? Sí, no, pero ¿saben qué? Cuando subes a dar los anuncios se va toda la unción. Todo se va. No, o simplemente yo he visto, no me lo han contado, en el paso de todo, que incluso hay ministerios que son menospreciados, ¿no? Como el de intendencia, los que lavan los baños, los que acomodan, arreglan acá. Por cierto, quiero agradecer a Mario por apoyarnos con el salón de niños. Quedó excelente. La verdad, sin el apoyo de él, yo tenía toda la intención, no tenía herramientas, no tenía alguien que me estuviera echando la mano para eso, pero pues me apoyó y quedó muy bien. Entonces, gracias, Mario. Y hablando de eso, pues muchos no ven ese tipo de ministerios, ¿no? Solo la mayoría dice, no, es que la alabanza y la predicación, y yo quiero ser un alabanzar. Yo quiero ser el pastor, o sea, y también no entiende ni siquiera lo que conlleva todo ello. O simplemente el ser ujieres. El ser ujieres, imagínate, yo pienso que que es de mucho compromiso realmente. Imagínate el haber tenido un problema en tu casa. Tuviste una pelea con tu esposa, o estás pasando un asunto de enfermedad, o tienes algún hijo que pues está en rebeldía, que entró a adicciones, que tiene ciertos problemas o ciertas orientaciones que pues van y duelen, y van en contra totalmente de Dios, y van en contra de todo lo que tú lo habías criado y tú habías pensado para él, y los propósitos que habías tenido para él. O simplemente tienes una deuda muy grande y ya ni siquiera duermes, porque pues ya están los de Coppel todo el día tocando, mandándote mensajes, mandándote correos, llamando, pues no sé, y llegas allá al momento de la reunión y tienes que sonreír, ¿no? Bienvenido, bienvenida, y todavía dices, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? No, mire, le pasa una silla. No, yo no quiero ahí, yo quiero acá. Ahora me siento en otra. Que no son ovejas, son cabras poderosas del Señor. Sí. Y mantenerse, ¿no? Y es necesario mantenerse, porque imagínense, llega una persona con problemas, de mucho mal humor, se acaba de pelear, no se está midiendo, necesita un encuentro con Dios. Llega, le dices buenos días, te dice, ¿qué tienen de buenos? Pues dice, pues la que lo conoce, sáquese por allá, y pues ya no regresa a la iglesia por la inmadurez y por el enojo y por XY cosa. Y pues se perdió.
simplemente se perdió. No, yo no quiero ser como esos cristianos, porque esos cristianos son así, yo no quiero ser así. O simplemente en la casa es algo complicado, porque imagínense, estamos como el núcleo del hogar, dándole el ejemplo a los hijos, y estamos todo el día del chongo con la esposa, o la esposa del chongo con el esposo, o haciendo otras cosas que pues no son agradables para Dios, y luego le decimos al hijo, no digas esas cosas, pero si tú las dices, o sea, no hagas eso, pero pues si tú lo haces, no le hables así a tu mamá, pero pues tú le hablas así a mi mamá. Entonces, vuelvo a lo mismo, el carácter de reyes y el carácter de sacerdotes delante de la presencia de Dios. Y es algo muy fuerte, algo que nosotros debemos de tener bien en mente, porque por ejemplo Romanos 12:1, no sé quién no lo pueda buscar, 12:1, sí. Nos habla acerca de eso. Sí, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algo que el mundo ha dicho, dicen que para hacer hay que parecer, ¿no? O para hacer hay que creer que uno es. Y del interior sale todo, se expresa al exterior. Lo que también la palabra dice que de los dichos del corazón habla la boca. O sea, de todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior se va a externar al final. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos, que todas nuestras acciones, o sea, no dice que vayamos nosotros a ponernos así como el puerquito, ¿no? O sea, así como el becerro así puesto, como la vaca puesta ahí, sino que realmente todas nuestras acciones, toda nuestra manera de ver, de comportarnos, sea acorde a los estatutos de Dios, a lo que el Espíritu Santo pone para con nosotros. Y pues ahorita vamos a ondear un poquito más adelante, perdón Adrián, vamos a ondear un poquito más adelante de lo que son, de la manera en la que se comportaban los reyes y la manera en la que se comportaban los sacerdotes. Sí, y en realidad tienes razón, Rodrigo. Fíjate que no tengo mucho conocimiento acerca de cómo educaban a los reyes, porque tenían un proceso, muchos reyes para poder llegar a ese puesto, una educación, enseñanzas, modales, entre otras muchas cosas, ¿no? Para poder desempeñar ese puesto, aparte pues tener conocimiento, no sé, otro tipo de enseñanza que a la común que se pudiera enseñar, para poder desempeñar ese puesto. Hay una cosa que tú dijiste, Rodrigo, que me llamó la atención acerca de cuando hay problemas, por ejemplo, en la casa, y que tienes que seguir siendo el mismo rey que te está dando la autoridad que Dios te está dando. Me recuerda ese pasaje de la parábola del hijo pródigo, cuando su hijo se fue. Está hablando acerca de un padre de familia, pero con autoridad, o sea, en dado caso pues un rey, ¿no? Que se fue su hijo, se echó a perder, entre tantas cosas que hizo, llegó al grado más humillante, digamos, de lo que podía ser una persona. Pero más sin embargo, ese hombre, ese padre de familia, nunca dejó de ser rey. Siempre se sostuvo como rey, siempre fue el mismo. Cuando su hijo regresó, a consecuencia de que este padre de familia siempre se sostuvo y permaneció siendo o teniendo la autoridad de rey, le pudo regresar la autoridad a su hijo. Nosotros cuando tenemos esa clase de situaciones, Rodrigo, de las cuales tú comentas, si nosotros permanecemos con esa o no dejamos ir esa autoridad, por muchas situaciones que los padres de familia enfrenten, ya sea con los hijos o con las problemáticas, van a seguir teniendo la autoridad y se sostendrán como reyes y como sacerdotes. Tú dices, es una realidad, o sea, nos hacías entender o nos hacías ver que, por ejemplo, esto de ser
reyes y sacerdotes, en realidad no se trataba nada más de todo bonito, ¿no? De que yo mando y de que hago aquí, de acá y se hace esto y se hace lo que yo quiero. No se trata solo de eso, son muchas obligaciones y una de ellas es seguir permaneciendo como reyes. Sí, de hecho, estaba buscando lo que dice Rodrigo, y toda autoridad viene por parte de Dios, y eso lo vemos en Romanos 13, que dicen: sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino del Padre de Dios, el Padre de Dios, y lo que hay por Dios ha sido establecido. Por Dios ha sido establecido el reinado, por Dios ha sido establecido que nosotros seamos cabeza de la familia y que gobernemos, porque en ese sentido es el que nos hace reyes de nuestro hogar, ¿no? Cabeza de nuestro hogar. Y sí hay una responsabilidad muy grande, sí es bueno, y yo creo el rey que un orden no se discute, ¿no? de un rey, ¿no? Pero para gobernar hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? Si no, vemos que son tiranos. Cuando no hay sabiduría en una orden, tú estás levantando un tirano, ¿no? Y creo que Dios no quiere tiranos en nuestra casa, ¿no? Si nos has hecho reyes de nuestro hogar, pues tengamos y seamos sometidos a Dios, ¿sí? Que Él es el que nos dirige cómo debemos gobernar nuestro hogar. Sacerdotes, pues que debemos de ser apartados y ser limpios. Recuerdo también lo que acabas de decir, Rodrigo, de un sacerdote iba a ofrendar al pueblo de Israel los holocaustos para dar un olor grato y agradable a Dios. Pero fíjate qué curioso es que los amarraban con una cadena, porque iban a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más limpio que hay, ¿no? Entonces, si llegaban con mancha, pues caían muertos, y con la cadena los jalaban para poderlos sacar. Sí, imagínate, ¿quién quiere ser sacerdote? Imagínate, te metes, no, pues ahora imaginemos a cuántos ya se los habrían llevado así. Yo diría, amárrenme, no me dejen entrar. No, sí, es mucha la responsabilidad, la verdad. Pues vamos a un corte y regresamos. Esto es De hombre a hombre. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Brillos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbra. ¿Cuántos quieren un Dios poderoso? ¡Conmigo! Poderoso, poderoso.
viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Estamos de regreso a nuestro programa que es... De hombre a hombre. Ay, me encanta cómo hacer esos jueguitos de palabras, ¿no? De... A ver. A, E, I, O. Silábico. No, son dinámicos, nos ayudan a despertar. ¿Tenemos saludos, Sí, cómo no. muchachos? Sí, tenemos por aquí saludos para Mari Chávez, también para Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, Lupita Martínez, Yolanda Sánchez, también para sus nietos para su nieto Oscar que está en Chicago, para Martita y Carmelita López, para la maestra Rosalba Olvera y su hermana Alejandra y su hijo Johnny, también para Carmelita Aguirre y don Roberto Domínguez. Saludos y bendiciones. Sí, también tenemos a Ricardo Valencia. Saludos, Ricardo, bendiciones. Juan Luis Tena, Reina Jaimes, Teresita González y Eli Ramos. Pues yo tengo algunos de nuestros amigos que nos ven en otras partes del mundo. Yahea Rihan desde Damasco, Siria, nos dice la figura del sacerdote es vivir en santidad y andar en comunión con el Señor. Eun Ha desde Incheon, Incheon, Corea del Sur. Dave Shan desde Hunan, China. Cardi Lascano desde La Habana, Cuba. Saludos. Qué bueno que tiene la oportunidad de estar viendo el programa. Leo Yao desde Shenzhen, China. Dice, aquí la figura del emperador era vista como una figura pulcra y sin mancha. Yad Khaled desde Alejandría, Egipto. Saludos para todos. Pues sí, también las diferentes culturas pues sí, pueden darnos como que esa guía, ¿no? De cómo de cómo se comportan los reyes y los sacerdotes. Por ejemplo, ahí en Londres, cómo era vista la reina, cómo son vistos los reyes. A pesar de que ya había otro tipo de gobierno, bueno, de que ya hay otro tipo de gobierno, siempre la figura de la familia real siempre es vista como que se comportan así. Y es a lo que iba ahorita, que veníamos de vuelta de la pausa. Hay una moda que se acaba de dar mucho entre los jóvenes, más que nada entre la generación Z y algunos tocando generación alfa. Que por fin una moda de buen gusto, ¿verdad? A la que le llaman old money, no sé si la han escuchado. En la que se comportan, se visten así como la aristocracia de antes. Se cortan el cabello igual, así, se quieren vestir con trajecitos, con sacos, como mucho más estéticos, comportarse de cierta manera. Y yo digo, por fin una moda que sí vale la pena, porque no puede ser con mis amigos los alucines, ay, Dios mío, los buchones, que hasta les hicieron los memes del Shrek. Pero a lo que voy es que se da esa moda, ¿no? Se da esa moda entre los jóvenes, pero a final de cuentas es una moda de parecer y no de ser. Y si nos vamos así como que a ver aquí a las otras partes del mundo y vemos la aristocracia, las familias reales, desde que nacen, tienen que llevar un cierto protocolo, tienen que estarse manejando sobre protocolos, sobre reglas de etiqueta, la manera en la que comen, la manera en la que se sientan, la manera en la que caminan, la manera en la que respiran. O sea, uno se queda con, ¿qué? A ver, ¿cómo? La manera en la que respiran, la manera en la que se mueven, la manera en la que hablan, todo, la manera de vestir. Y en la manera de vestir, el cuello de cierta forma, las mangas de cierta forma, no puede estar el botón así, no puede estar así, un montón de cosas. Les digo que como se puso de moda, y ahorita en cualquier estás viendo YouTube, estás viendo los shorts, los reels en Instagram, y de repente te aparece modas de etiqueta, viste así, manera de colocar bien los botones, y uno se queda.
Y aparte, ¿y qué tiene que ver eso, no? Pero es parte de... Pues es parte del comportamiento, del núcleo, de la manera de ser. Por eso nosotros llegamos a ver una persona, creo que es algo triste, pero pues es algo real, que uno se da cuenta cuando una persona es, pues viene de cierto tipo de familia y tiene cierto tipo de estatus y se maneja de cierta manera. Lo ves y te impone, realmente te impone. Una persona que llega, la ves cómo se para, cómo te habla con tanta seguridad, cómo habla de cierta manera, no llega y te dice vulgaridades, no llega y te dice groserías. Por eso se dio mucho un fenómeno al que le llamaban, la gente de la aristocracia se le llamaban los nuevos ricos, ¿no? El tener dinero, el tener el título, el tener las cosas, no te hace ser parte de. Y lo vemos mucho hoy en día, porque pues muchas personas que desgraciadamente pues no tienen como que cierto tipo de educación o cierto tipo de manera de comportamiento, se han hecho como de mucho dinero, ¿no? Sí. Pero pues dejan muchísimo que desear. Personas que les falta mucha educación, que son muy groseras, que su manera de vestirse es pues muy rara y se comportan de maneras muy extrañas. Por eso el ser rico, el ser pobre, no te hace el ser educado, el tener ese comportamiento. Y vamos ahora más al núcleo, a lo que estamos hablando. Les decía, esa es una moda, ese es un parecer. Pero cuando nosotros tomamos y nacemos de nuevo y tomamos todas las responsabilidades que conllevan el nacer de nuevo y el caminar con Cristo y el empezar a crecer en el proceso de acercarse a la figura de Cristo, que lo dice el apóstol Pablo, nosotros nos debemos de ver como nuestra meta el ser como Cristo. De hecho es el propósito, incluso y precisamente estaba buscando esta cita de a donde vamos exactamente. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo nos está, no es sugerencia, sino la meta, el camino, el propósito es exactamente que nosotros lleguemos a ese nivel, a esa estatura del varón perfecto. ¿A qué se refiere con perfección? Pues en realidad a lo que estás hablando, Rodrigo, es parte de eso, ¿no? Un sacerdocio diferente, no una imitación como tal, o un modismo, que en realidad pues eso no te lleva a ningún lado. O sea, pasa la moda y se acabó el asunto, ¿no? Ya te vuelves a vestir como te vestías antes, o dejó de tener relevancia esa moda, ¿no? Entonces pues ya viene otro tipo de moda y pues ya te cambias, dejas aquella postura que estabas adoptando, y más sin embargo es el propósito de Dios que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Es algo permanente, es un estilo de vida diferente que te va llevando a ser verdaderamente un buen rey y un buen sacerdote. Sí, y hay un dicho por ahí, que la mona, aunque se vista de seda, sí, mona se queda. Hablamos de los atajos, el querer llegar a ese abolengo, se requiere tiempo y se requiere educación. Nuestra figura de nosotros como cristianos, si tenemos la responsabilidad de ser imitadores de nuestro Señor, y que dice en su palabra, ser santos como yo soy santo. Entonces la santidad cuesta y tenemos que caminar, y se lleva su tiempo, y vamos a tener nuestros días buenos y nuestros días malos, pero de ellos vamos a aprender y vamos a ir formando ese carácter, ¿no? El que nos va a dar ese temple, esa tranquilidad, esa forma como nuestro Señor, yo me lo imagino en un momento de crisis, en un momento de angustia, con la calma, ¿no? Y la fe. Y esa estatura es la que deseamos llegar, ¿no? Que en el primer problemita queramos tirar el arpa y salir corriendo, o resolver nuestros problemas a gritos y berrinches, ¿verdad? Entonces lleva su tiempo, y como somos imitadores de nuestro Señor, pues tenemos que seguir sus pasos.
No, y es que es muy importante lo que dijiste, Adrián, que nuestra meta es parecernos a Cristo, es ser ese varón perfecto. Y muchos, pues ahora sí que para diluirlo, para hacerlo como más agradable para el público, han dicho, sí, pero es que es nada más un pensamiento, es una meta que jamás vamos a poder alcanzar, pero lamento decirles que la meta sí es alcanzable, y digo lamento decirles porque cuesta. Claro, no pero es porque nuestro Señor Jesucristo ya abrió el camino, o sea, Él ya hizo todo para que nosotros podamos alcanzar la figura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque también Romanos dice que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos somos seres humanos que nos equivocamos, que tenemos, como decía Sergio, nuestras altas, nuestras bajas. Pero Jesús abrió todo ese camino. Dice la palabra que abrió el lugar santo para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia. Y no solo es para pedir, es para estar en intimidad, es para crecer, es para comportarse como un sacerdote. O sea, es algo impresionante porque al pastor tal vez le vamos a poder decir, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Al consejero le vamos a poder decir, es que tú cómo sabes si nunca has pasado por eso. Pero nuestro Señor Jesucristo pasó por todas y cada una de las etapas de sufrimiento que nosotros hemos pasado. Nuestro Señor Jesucristo conoció todo, conoció el dolor, conoció la humillación, conoció el problema de tener problemas familiares, porque quién sabía que los hermanos de Jesús no lo querían. O sea, ¿quién sabía esa parte? Sí. O sea, porque pueden decir, no, es que tú no sabes lo que es que te traten de esta manera. Sí, Jesús lo sabe, Jesús lo sabe, que hasta tu misma familia, dijo el Señor Jesús, no hay profeta en su propia tierra. O sea, realmente nuestro Señor Jesucristo puso el punto al que nosotros debemos de llegar, y Él abrió el camino para que nosotros podamos alcanzarlo. Abrió el camino para que nosotros podamos comportarnos como sacerdotes y, como decía Sergio, estar en intimidad, ser santos como el Señor es santo, y manejarnos en manera pulcra, y que se distinga, como les decía cuando regresamos, que es que cuando entremos a un lugar digan, pues esta persona es diferente, ¿no? No hay que decir groserías delante de esta persona, no hay que hablar de esta manera porque pues es que está aquí, o sea, y antes se veía, ¿no? Cuando llegaba una persona cristiana y hay que aclarar una parte. Ser cristiano no es la religión cristiana, no es tener como los testigos de Jehová, no es como los mormones. Ser cristiano es tener una intimidad con Cristo. Ser cristiano es tener ese acercamiento, el nacimiento, el ser una nueva criatura, el caminar todos los días en la presencia de Dios. Eso es ser cristiano. Sí, es porque cristianos hay muchos. De hecho, ahorita se dio una corriente, porque pues ya luego hablaremos de eso, de las denominaciones, todo eso. Pero se dio una corriente que se llama worship dentro de los neocristianos, ¿no? Que es nada más pues totalmente la apariencia, ¿no? Y se abrieron muchas iglesias grandotas. De hecho, ahorita hay mucha burla a las que dicen las mega iglesias, ¿no? Porque dicen que tienen esa onda worship en la que llegan y y apujan y gritan y ay Dios. Pero salen igual, la misma cosa. Misma persona. Hasta el tipo de vestimenta es igual, que, o sea, si al rato ves un modelo con cierta marca y así los ves también a los worship. Ves aquí no son ni levitas, aquí no son los de la alabanza, aquí son alabanstars. Aquí son es que yo toco la guitarra, es que yo canto, señores, yo soy el artista aquí, o sea, y pues todo lo que conlleva el ser realmente un hijo de Dios, lo arrancan, lo quitan, ¿no? Y es algo que esa corriente pues ha infectado las iglesias y ha infectado la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque dicen es que
el estar a la moda no exime el ser cristiano. Pues no, pero también hay que comportarnos de cierta manera, hay que guiarnos de cierta forma. Sí, en realidad creo que el objetivo de Dios para con nosotros, Rodrigo, también es parte de eso, ¿no? Tú decías, bueno, de hecho lo que dice Hechos 6 acerca de esas personas que incluso nada más eran para servir mesas, pero el hecho de que tenga este requisito indispensable de buen testimonio, pues habla de eso precisamente, ¿no? De que sean hombres de buen testimonio. ¿Por qué? Porque eso hace que con el hecho de simplemente, como tú dices, de que una persona que realmente ha sido cambiada su naturaleza de como era antes, pues que en realidad es eso, un nuevo nacimiento, parte de que cambian tu manera de pensar, tu forma de ser, no solo tu forma de aparentar o de vestir, sino tu forma de ser, de cómo eras antes a como Cristo nos está enseñando a ser. Ahora, el testimonio es parte de eso. El hecho de que te pares en algún lado o que llegues a algún lugar y que simplemente con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, desde que hablar, pero no mal, sino al contrario, todo bien. Entonces eso es parte, ¿no? Es parte del cambio, sí. Es parte de las obligaciones, por ejemplo, de un sacerdote, de un rey, como comenzaste este tema. Es parte de eso, porque como tú bien sabes, o como decimos, por ejemplo, veíamos en el reinado de Inglaterra, si la reina no llevaba su atuendo de reina, pero de todas maneras iba vestida, dando su estatus, hasta con su vestimenta, donde ella se parara, reconocían que era la reina. Sí, simplemente... pues la manera de comportarse, sí. Simplemente la manera de pararse. Y también en el reinado de España sí. Se dio en el 2015, cuando todavía estaba Lord Peña, que llegó la reina Leticia de España, y luego llega la primera dama, la gaviota, y se ven así, ¿no? El porte, la manera de vestirse y todo, y ves a la reina de España y pues así, ¿no? O sea, Fíjate que no era ni necesario que llevaban la corona ni su cetro. No, ya uno ni, se daba ni cuenta. La capa, o sea, a eso es a lo que nos referimos, que eso es la personalidad, es la actitud también, aparte de todo, pero también es su esencia, ¿no? Es la esencia de la persona, que dan de sí y que dan de qué hablar, obviamente no mal, pues, pero inmediatamente te das cuenta de quién es, de qué personas, con quién te estás poniendo enfrente, digamos, de esa manera, sin necesidad de decir, ¿sabes qué? Traigo la Biblia, ¿no? Y aquí está, soy cristiano y demás, aquí está mi tarjeta de presente. No, es el testimonio el que da cuenta de sí, es el testimonio de cada persona, de que realmente valida tu cambio, que has cambiado esa naturaleza. No necesariamente tienes que traer la Biblia bajo el brazo y sabes que pues sí soy cristiano, o el modismo, como dices tú, y ya saliendo de ahí pues ya no eres. Es precisamente eso. Cuando la palabra de Dios habla de reyes y sacerdotes, no quiere decir que solo seas en la iglesia, ¿sí? No quiere decir que solamente, ¿sabes qué? Pues es en todos lados. El sacerdocio es como estamos hablando de estas monarquías, de estos reyes, que donde ellos se paraban, no necesariamente te tenían que traer la corona, no necesariamente tenían que traer el cetro, o que otros dijeran, no, pues este es el rey, no, ya se identificaban físicamente como quien eran, porque les da una identidad. Tienen la identidad, y esa identidad no solo es por una tarjeta de presentación, es también por cómo tú actúas, a consecuencia obviamente de un proceso que llevaron estas personas, ¿no? A consecuencia también de que aprendieron, que estudiaron, que tuvieron otra manera de actitud también. Todo eso conlleva, ¿no? Y ese es parte del testimonio de una persona. El sacerdocio no es solamente dentro de una congregación,
el sacerdocio o el reinado, el real sacerdocio no es solamente que vayas, no, pues voy a la iglesia y pues sí, llevo también hasta mi familia. El sacerdocio no solo es eso, el sacerdocio son obligaciones también que tenemos que hacer y activar fuera de la iglesia y también en todo nuestro entorno, en el núcleo familiar, en donde tú trabajas, con la gente que te relacionas. Porque si ahí eres una persona y en la iglesia pues te dices, sabes que pues aquí sí soy sacerdote y soy rey, ¿no? Pues en realidad lo único que estás haciendo es un modismo. Sí. Como tal. De hecho, entendamos que nuestro Señor ya nos selló para su reino, es con el Espíritu Santo. Y es Él el que nos da testimonio que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es Él el que nos enseña a cómo dirigirnos, a cómo transformarnos, a cómo podríamos tener una fe fingida, como dice Rodrigo. Muchas iglesias verdaderamente hoy más que buscar a Dios, buscan la fama, buscan la gloria, buscan el estar enfrente, ¿no? Ay, mira qué bonito canto, ¿no? Entonces pues están cantando prácticamente para la gente, no para agradar a Dios. Ahí hablamos de la comunión que se debe de tener. Yo he escuchado alabanzas hermosísimas aquí en la iglesia que han conmovido mi corazón, de verdad, lo han estremecido aquí en la iglesia y me han acercado a Dios que no se imaginan. Y he tenido la oportunidad de estar en conciertos o en iglesias, que ya no parece iglesia, es un concierto, no luz, sonido y todo esto, pero se ve un mover de la carne nada más. Me da gusto y sales y desinflado otra vez, ¿no? Siendo lo mismo, ¿no? A lo mejor en la iglesia y sales a la calle, llegas a tu casa, llegas a tu trabajo y sigues siendo la misma o peor persona, ¿no? Entonces, Dios no es hombre para que lo podamos engañar, ¿no? El primer beneficiado del cambio pues somos nosotros, no para la gente, para nosotros mismos, para estar en paz con Dios y en paz con la gente y en paz con la familia, ¿no? No para agradar a nadie, no. Ese es nuestra recompensa, ¿verdad? La paz con el Señor, ¿no? No, y al final, como dice Sergio, pues es el que se note, el que no sea nada más la vista. Sí, sí. Y eso nos golpea más a nosotros como sacerdotes del hogar, como padres de familia y dentro del núcleo familiar. De verdad yo doy gracias a Dios por las mujeres que oran y Dios las escucha, pero desgraciadamente en un matrimonio, en una familia, si el hombre, el padre de familia, no está alineado a los estatutos de Dios, la familia va a sufrir. La familia va a irse entre las patas. Y no me lo cuentan, yo lo viví mucho con mi familia. Mi esposa es una mujer de oración, de verdad, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Una levita en todos los sentidos. Yo he visto en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo, está ahí, alaba a Dios y busca que el pueblo entre en la presencia de Dios. Y yo la vi muchos años orando, porque nuestra familia, pues digo nuestra familia, pero porque en realidad el cabezón se convirtiera, ¿no? Pero el cabezón no entendía. David. Ay, David. No hablo de mí. Y pues por más que ella estaba en la presencia de Dios, por más que ella buscaba de Dios, yo creo que era como que el colchoncito, ¿no? Para que toda nuestra familia no se destruyera. Pero pues yo estaba por otro lado. Y pues las cosas nada más no salían, nada más no van, nada más no, y perdiendo la vida en el mundo. Pero pues gracias a Dios y por la gracia y la misericordia del Señor me alcanza, me encuentro con el Señor, mi corazón se transforma y pues empieza a funcionar todo como los engranes, ¿no? Sí. Todo empieza a caminar como debe de ser. Y no es porque, como ya me convertí yo, ya toda mi familia se debe ser buena, pero pues son las obligaciones de los sacerdotes.
Y todos los hombres somos sacerdotes del hogar. Por eso yo digo, bendigo a todas las mujeres que oran por sus esposos, pero el esposo tiene que volver los ojos a Cristo, porque si no va a seguir afectando a la familia. Varón, debes de volver tus ojos a Cristo para que tu familia pueda ser restaurada y puedas caminar conforme a los procesos y a los estatutos de Dios y puedas crecer en bendición. Porque si no, siempre va a haber un camino, un yugo desigual, y van a estar opuestos y los dos burros se van a ahorcar. O sea, así de sencillo. Vamos a una pausa. Esto es De Hombre a Hombre. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. Reconocerá que tú eres rey. Aleluya. La gloria y la majestad delante de ti, Señor. El poder y la hermosura en tu santuario. Cantemos. Gloria y majestad delante de ti. Poder y hermosura en tu santuario. El Señor vendrá con todo poder. Juzgará en justicia y en fidelidad. Gloria, gloria y majestad delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. El Señor vendrá con todo poder. Juzgará en justicia y en fidelidad. Tu reino de justicia eterna establecerás. En tu pueblo que tu gloria exalta. En tus escogidos que por siempre vencerán. Has declarado en ellos libertad. Se han humillado ante tu majestad. Se han puesto armas de justicia y santidad. Tu sangre les vistió de dignidad. Su corazón fue liberado en tu verdad. Gloria y majestad delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. El Señor vendrá con todo poder. Juzgará en justicia y en fidelidad. Tu reino de justicia eterna establecerás. En tu pueblo que tu gloria exalta. En tus escogidos que por siempre vencerán. Has declarado en ellos libertad. Se han humillado ante tu majestad. Se han puesto armas de justicia y santidad. Tu sangre les vistió de dignidad. Su corazón fue liberado en tu verdad. Gloria y majestad delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. El Señor vendrá con todo poder. Juzgará en justicia y en fidelidad. Tu reino de justicia eterna establecerás. En tu pueblo que tu gloria exalta. En tus escogidos que por siempre vencerán. Has declarado en ellos libertad. Tu reino de justicia eterna establecerás. En tu pueblo que tu gloria exalta. En tus escogidos que por siempre vencerán. Has declarado en ellos libertad. Tu reino de justicia eterna establecerás. Sí, Señor. Tu pueblo que tu gloria. Y te exaltamos, oh Dios. En tus escogidos que por siempre vencerán. Has declarado en ellos libertad. Eres libre, libre por Jesús. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Vivir
Volvemos a nuestro programa que es... De hombre a hombre. De hombre a hombre. Así con voz de... Bueno, con voz de hombre. Hombre a hombre. No, la verdad el tema está muy muy interesante porque nos confronta totalmente a nosotros como varones. Les comentaba ahí en el Inter que se dio una polémica con un pastor hace muchos años. Yo me acuerdo que fue más o menos como por el 2010, por el 2010, en el que este pastor tomaron una frase, ¿no?, de su predicación, donde dice, no, es que si vas a pecar, entonces peca bien y para que entres con dignidad al infierno y llegas, Satanás, ya llegué. Pero pues, y empezaron a decir todos los demás pastores, no, es que esa persona está incitando a pecar, al libertinaje, está esto y está aquello. Y ya luego, reflexionando este tema, uno se da cuenta de que dijo algo muy profundo y algo muy fuerte. Y me dirán, ¿pero por qué? O sea, porque el mundo siempre nos va a decir que estamos en un punto medio, pero la palabra de Dios dice o sé frío o sé caliente, porque lo tibio Dios lo vomita, es inmundo delante de la presencia de Dios. Y volvemos a esto, nosotros podemos parecer cristianos, nosotros podemos ponernos nuestra corbatita, agarrar nuestra Biblia, llevárnosla bajo el brazo, levantar la manita o hacer 1000 ademanes delante de la alabanza, delante de la iglesia, y salir y volver a ser los mismos, ser tibios. Y eso es ser tibio. ¿Por qué? Porque aparentas una cosa en un lugar y aparentas otra. No eres, decía mi abuelita, eres oscuridad en tu casa, candil en la calle, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque imagínate qué choque mental tiene el niño de 7 años, que ve que llega su papá después de sacar todo el vocabulario tepiteño que conoce y entra a la iglesia y, buenos días, hermano, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Que Dios te bendiga. ¿Cómo está, hermano? Que la gloria de Dios descienda sobre ustedes. Pues el niño se queda como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo siento que nada más el cerebro del niño se... Totalmente fracturado. Sí, pues, o sea, ya luego crecen con doble personalidad, ¿no? Es que Mauricio dice que haga esto. No, ¿qué es eso? O sea, porque pues es que Dios santo, de verdad. Y les digo, se dio esta polémica en un principio. Pero pues es algo bien real, o sea, mira, de nada sirve que vayas a levantar las manos un domingo en la mañana, porque igual las puedes levantar en el estadio, o sea, de nada sirve que te pongas a gritar, a llorar, a patalear, si en tu casa vas a hacer pues otra cosa totalmente diferente. De nada sirve que lo hagas. Por eso, tal vez lo dijo de broma este pastor, lo dijo con chiste, así como de Satanás, ya estoy otra vez aquí, pero pues es algo que muchos hacen todas las semanas, todos los días. ¿Dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó la lectura? ¿Dónde quedó el devocional en familia? ¿Dónde quedó enseñarle los principios a tus hijos? ¿Dónde quedó el comportarse? Llegas al trabajo y te sabes todos los albures sabidos y por haber, te sabes todas las groserías sabidas y por haber. Es más, te dicen el diccionario tepiteño, ahí así te apodan en tu trabajo, ¿no? Te preguntan, ¿no? También de los albures y todo eso, ¿no? O sea, ya si llegas al trabajo y ya te conocen y te ofrecen cigarrillos, es porque tú sabes qué estás haciendo. O sea, ya así de sencillo. Si ya te dicen, oye, vas a ir por las guamas el fin de semana, ¿sí o no? Ya sabes por qué te lo están diciendo. Si ya sabes que no se cohíbe nada al decir una sarta de porquerías delante de ti, o estar insultando a las mujeres delante de ti, o estar haciendo otras cosas y lo dicen sin miedo, sin pena, ya saben por cómo te estás yendo. Sí, en realidad quién eres. Ajá, quién eres en realidad. ¿Quién eres en realidad? Sí. Sí, fíjate que es algo importante lo que dices, Rodrigo, porque ahora
tampoco no los estamos incitando a que se vayan al estadio en lugar de la iglesia, sí. Claro que no, ¿verdad? No, lo estamos incitando a que se conviertan. Exacto, Señor. Sí. A que dejemos de estarnos comportando de una manera y de otra, sino que tomemos una decisión. Y yo creo que una persona inteligente no va a decir, no, pues yo me quiero ir al infierno. O sea, no creo, de verdad. No creo. Alguien con un 2% de masa cerebral, yo creo que va a decir, no, yo sí quiero terminar bien, o sea, yo no me quiero ir al infierno. Sí, y además el hecho de que te congregues, el hecho de que leas la Biblia, ores y te congregues, como nos han dicho el triángulo del éxito, te va a llevar y te lleva y vas a terminar cumpliendo el propósito por el cual Dios te dio esa autoridad y te ha cambiado esa identidad, porque eso es lo que trasciende realmente en la vida de una persona. La identidad que ahora ya tienes como hijo de Dios, como sacerdote, tienes un real sacerdocio, conlleva tanto grandes beneficios, sí, tú decías, no, pues que padre, ¿no? Que todos te abran la puerta, que te lleven la comida, que te carguen y te echen este airecito, ¿no? Sí, no tanto así. Pero en realidad lleva más obligaciones que otra cosa. Son muchas responsabilidades. El hecho de que Jesús haya abierto ese camino del cual habla también Hebreos, para poder entrar al lugar santísimo, habla también de que nosotros tenemos responsabilidades. No es el hecho simplemente, si ya está abierto, pues podemos entrar prácticamente sin ningún recato, no. Habla también de que nosotros tenemos responsabilidad habla de que nosotros, es que ya hasta se me fue la idea, habla también de que tenemos responsabilidades de presentarnos delante del trono de gracia de cierta manera. O sea, no es simplemente, ¿sabes qué? Pues entro y pues ya como se pueda, como yo quiera, hoy sí, como tú decías, tibio o no. Hay ciertos reglamentos que también Dios no ha pasado por alto. Les decía a los sacerdotes la manera de vestirse, les decía a los sacerdotes cómo actuar, les decía a los sacerdotes, entre otras tantas cosas, un estilo de vida diferente, ¿sí? Un estilo de vida distinto a lo que la mayoría del pueblo hacía. La mayoría del pueblo en esa época no se vestía con vestiduras de lana o cosas como esa, ¿no? De telas muy... Pues ahí en ese momento le llamaban viles. O sea, en ese momento le llamaban viles. Entonces nos está haciendo ver cómo presentarnos delante de Dios, cómo entrar nosotros como personas, como hombres, como padres de familia en sí, tenemos que entrar delante de la presencia de Dios con otro tipo de actitud. Sí, pues es que, por eso me quedaba con todo lo que decía, porque es que volvemos a lo mismo, llegamos cada domingo y llegamos, tal como soy, Señor, pero pues, tú tal como soy es que no te pases, amigo, de verdad, ¿qué estás haciendo? No se trata en realidad de un tal como soy. No, uno tiene que ser transformado por el Espíritu Santo, uno tiene que ser transformado por Cristo. Exacto. Y no estoy diciendo que la canción esté mal, o sea, pero pues es que ya nos agarramos de cierta cosa y... Sí, lo adoptamos como que, pues, como yo soy, pues así... Dios sí, se dio una frase hace unos años que decía, ven tal como eres. Ven tal como... Y sí, no hay ningún problema con que de primera mano, cuando apenas llegas, así llegas, pues... como eres, o sea, con tus defectos, con tus fallas, pero pues oye, no te quedes así, ¿qué pasó? Sí, pues yo creo ahí, tal como soy, llegamos a la iglesia, somos pecadores, tal como somos, ¿no? Pecadores. Somos pecadores. Pero aquí hay una cosa, yo creo y estoy convencido que Dios puede cambiar nuestra imagen, y es la finalidad, personalidad. La pregunta es, ¿yo quiero? Esa es la gran pregunta, porque no todos queremos y la verdad Dios busca el que tú
le entregues esto que tú no puedes. En nuestras fuerzas sabemos que hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, la verdad. Podemos hablar de un vicio, actitudes, carácter, que en mis fuerzas no puedo. ¿Cuánta gente dice, ay, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio? No puede, ¿no? Ahí es donde necesitamos la fortaleza de Dios, ¿no? Que vayamos siendo transformados y no desanimarnos, porque la perfección no la tuvimos aquí, caminó en la tierra y fue crucificado. Nosotros somos imperfectos, pero que estamos siendo transformados poco a poco, ¿no? Y a medida que nosotros le vamos entregando a Dios nuestro carácter, nuestra persona, pues nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Pero a veces parece ser que nos estamos pareciendo más al Bad Bunny o al de Pizarro, o sea, al Shrek buchón. Entonces ahí volvemos, ¿no? Hay que dar pasos de fe, hay que apartarnos, hay que permanecer, dice la palabra de Dios, porque muchos, tristemente, el hecho de que no hay cambios, y no es que no pueda Dios, sí puede, pero ellos no quieren, entonces se desaniman y dejan la iglesia, se apartan de Dios, entonces se van al mundo y el mundo que ofrece. Al ratito los vemos peor de cómo entraron de la iglesia, sí. No, y pues volvemos a eso. Nuestra meta es ser como Jesucristo, como decía Sergio. Sí. Pero sí hay que ver y hay que entender que todo esto conlleva un proceso, pero ese proceso hay que mantenernos firme en él. Hay que mantenernos firme y estar caminando conforme a él. No me fijé, ¿teníamos saludos todavía? Sí. Yo tengo unos 3, 4 saluditos todavía. Sí, un saludo para Mati César Hernández, a Jenny Velázquez, Atenea Aguirre y Alfredo, y Joaquín Virrueta y su esposa Olguita. Un saludo. Un saludo. Mati César, estamos orando por ustedes. Sabemos que la gloria de Dios va a llenar su casa. Amén. Sabemos que vienen tiempos mejores. Oramos por ustedes. Yo quiero saludar a Hong Jin desde Pekín, China, a Yoko Tanaka desde Tokio, Japón, Marion Müller desde Frankfurt, Alemania, y Usair Wasti desde Karachi. Les preguntaba, ¿dónde estaba Karachi? Karachi, Pakistán. Wow. El Señor nos está llevando a cada rincón hermoso de la tierra, ¿verdad? Y nos está guiando para caminar conforme a sus promesas. Estamos alcanzando otras naciones, estamos alcanzando otras ciudades que pues no se creían alcanzables, y Dios lo está trayendo. Sí, y es una realidad. Por acá me mandó Nancy también otro saludo. Dice Ale Cortés, dice que qué buen programa. Pues gracias a Dios por la vida de Ale Cortés, nos está sintonizando. Hola, Ale. Saludos y bendiciones. Y es una realidad, Rodrigo, que si nosotros, como dice Sergio, si nosotros no nos exponemos realmente y con disposición, con disposición de parte de nosotros a la presencia de Dios, irremediablemente no vamos a poder cambiar las malas costumbres que nosotros traemos. Decíamos, ¿no? Pues yo vengo y así soy. Así soy, así me moriré, así me moriré. Sí, pues, no. Pero sigo siendo el rey, diga. Sí. No, en realidad, si nosotros no vamos con la disposición ante Dios de que Él nos cambie, de que Él transforme nuestra manera de pensar, obviamente ya es un cambio de ser, un cambio de actuar, por nosotros mismos. No lo vamos mucho a... que hagas, fíjate que hay personas que hacen obras, digamos, o acciones. Hoy prometo dejar tanto tiempo de tomar a cambio de algo, ¿no? Se juraron. No lo quería decir así de esa manera, pero bueno, lo dijo Rodrigo, no yo. Hola. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad no hay un cambio en la persona. No hay un cambio, no hay una transformación. No deja de ser como era. ¿Por qué? Porque al pasar ese tiempo, pues resulta de que, ¿sabes qué? Pues mi problemática es el alcohol, digamos, en algunos, ¿no? Y hoy prometo dejar el alcohol por tanto tiempo a cambio de cierta situación, a cambio de algún
de alguna problemática que esté viviendo, ¿no? Pero resulta de que pasa ese tiempo y luego al día siguiente, ¿no? Pues se pone hasta como placa de tráiler, ¿no? Lo que hasta no atrás, hizo lo que no hizo, entonces, Y de doble remolque. y doble remolque. Entonces no hay un cambio en realidad. La palabra de Dios nos habla de que si nosotros nos acercamos a Dios, sobre todo nosotros los hombres, Dios se compromete, si nosotros tenemos la disposición y la disponibilidad también, Dios se compromete a hacer un cambio en nuestra vida. No, y es que Dios es fiel en todo momento. Claro. Dios Ahora, es fiel en todo momento. El punto es, como dijo Sergio, nosotros queremos o no queremos. El detalle es de que cuando realmente nosotros nos disponemos, hay esa transformación, cambia nuestra manera de pensar, nuestra naturaleza. Ya después de esto, ya no nos atraen esas cosas que hacíamos antes, dejamos de hacerlas. Sí, ahora ya vas a tu trabajo y ya no te empiezan a solicitar el diccionario de todos los albures porque pues, te lo sabías, ¿no? No, simplemente ves que se incomoda, ¿no? Cuando llegas. Sí, no, pues es que ya viene acá el santo, aleluya, el que se siente, antes de verlo como un insulto, velo como un halago, porque significa que vas bien. Sí, porque en realidad estás dando de qué hablar, o sea, estás mostrando y dando un testimonio acerca de ese cambio que hubo en tu vida. No, y es que ya después esa misma persona que te dijo que el aleluya es el que llega y dice, oye, ¿puedo platicar contigo? Es que tengo un problema. Y yo veo pues que tú vas diferente y te va bien. Sí, y ahora ya veo que, por ejemplo, tu quincena te alcanza, ya traes unos tenis nuevos y antes... Okay, ¿qué andas haciendo? Pues antes orando todos los días. Antes se te iba en el chupe, antes iba... Fíjate ahora que, tus hijos están bien vestidos. Fíjate que comúnmente tengo muchas experiencias ahí donde trabajaba, donde esposas de algunos de ellos se paraban ahí en la puerta de la entrada esperando el día de pago. ¿Por qué? Porque algunos de ellos pues ya no llegaban a la casa. Canijillos desde chiquillos. Sí, no, y es verídico, o sea, ni siquiera es algo que me esté inventando. No, de verdad. ¿A qué voy? A que cuando nosotros, sobre todo los hombres, padres de familia, nosotros nos disponemos y nos exponemos permanentemente a la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? A congregarnos, a orar, congregarnos y leer la palabra. Hay un cambio y ya no es necesario que te estén correteando para dar lo que te corresponde, porque son obligaciones que nosotros nos echamos. Y es que fíjate que eso que dices es un principio, ya será para otro tema, pero es un principio muy importante, porque a pesar de que nosotros como hombres somos los proveedores, las mujeres son las administradoras, porque el hombre tiene un don hermoso, místico, de que le pase como al mapache con el algodón de azúcar. No sé si alguien ha visto el video que está un mapache con su algodoncito de azúcar, llega a lavarlo al agua y desaparece. Sí. Y así nos pasa, tenemos el billete de 500, damos una vuelta a la manzana y se transforma en 5 pesos. Mira. ¿Cómo le hiciste? Mira. Magia. No, pero eso que dices es muy interesante, Adrián, porque de hecho lo dice un influencer que dice, es que los que trabajan en la construcción no son pobres. O sea, a pesar de que el estigma quiera hacerlos ver como que no, es que es albañil, pero pues ese albañil gana más de 7,000 pesos a la semana. O sea, gana más lo que un profesionista al mes, pero sí, y en realidad es la forma de vida de cada persona. Lo que destruye en realidad no tanto es porque no tengas acceso a las oportunidades, exactamente, sino más bien que las desperdicias por tu manera de ser y de actuar. No, y mi respeto a todos los que trabajan en construcción, la mayoría de mi familia lo hace, mi papá también, y conozco varios albañiles, la verdad mis respetos para lo que hacen, pero sí es necesario volver a eso, tener esa identidad de reyes y de sacerdotes. Fíjate que me llamó mucho. Y va a rendir mucho más. Me llamó mucho la atención viéndola desde esta manera. Por ejemplo, esa parábola del hijo pródigo, donde el rey no dejó de ser rey cuando el hijo estaba perdido. Esa perspectiva es muy interesante. Te la voy a volar. El rey no dejó de ser rey cuando su hijo andaba mal,
cuando nosotros los padres de familia tenemos problemas también con situaciones diferentes en nuestra familia, escasez, cualquiera que sea la problemática, nuestra identidad es lo que no debemos de perder. Es lo que menos debemos mantenernos. ¿Cómo mantienes esa identidad? Pues es obvio, permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo y teniendo esa comunión con Dios. Tú no tienes por qué perder tu identidad a causa de algún problema que se suscite en tu familia. Porque a partir de que tú mantengas esa identidad como rey, como sacerdote o como hijo de Dios, vas a poder resolver la problemática que hay en tu familia. No, y fíjate que me recordaste algo. Hace unas semanas estaba hablando con nuestros pastores. Saludos, Pastor Elías, Pastora Connie. Que bueno que nos dan la oportunidad de estar aquí, aunque digamos cada cosa. Estaba hablando con ellos. Al rato nos van a hacer. De repente se van a ver los cuadritos así de colores. Sí, fallas técnicas. Estaba hablando con ellos y les dije, wow, me falta muchísimo por aprender de ustedes, muchísimo, de verdad. Son hombres de Dios, de verdad. Nuestros pastores son hombres de Dios. ¿Por qué? Porque se manejan a pesar de las altas y las bajas y los ataques que ha habido en la familia, que han sido demasiados, siempre se mantienen. Y eso habla del comportarse, como dices, mantenerse como reyes y sacerdotes. Cuando hay problemas dentro de la familia, con los hijos, todos, lo sigues viendo igual, lo sigues diciendo, es tiempo de despertar, o la pastora hablando de fe, y es como que, wow, o sea, yo cuando estábamos hablando esa vez le dije, pues yo recuerdo en el 2010 cuando Jessie mi esposa, estaba en terapia intensiva y los doctores les decían, pues ya no hay nada que hacer, o va a quedar como vegetal, o se va a morir, y llegaban a la radio o llegaban a la iglesia y hay fe, hay sanidad, sigamos adelante, como si nada estuviera pasando. Y muchos podrían decir, no, es que era resignación, es que aún no veían el panorama. No, caminaron en fe y hasta la fecha siguen caminando en fe a pesar de todo lo que puede estar pasando. Y es pues de verdad también es un ejemplo que lo podemos estar viendo nosotros dentro de Fuente de Vida, que nuestros pastores se mantienen a pesar de todo, y yo quiero dar gracias a Dios por su vida. Ya se nos acabó el programa, estuvo muy interesante, yo creo que queda muchísimo más que hablar. Sí. Pero pues ya se acabó terminó el tiempo, pero pues gracias, ¿no? De todas maneras, Dios es bueno con nosotros. Yo pienso que, y espero de verdad que esta plática, porque en realidad fue una verdadera plática, pues llegue al corazón de alguien que esté ahorita pasando por alguna situación complicada en su familia. Lo relevante de todo esto es que si nosotros permanecemos como padres de familia, nosotros nos refugiamos en quien puede ayudarnos en estas situaciones, yo creo que vamos a salir victoriosos de toda esta situación, porque en realidad el propósito también de este programa es eso, precisamente, no llevar o no darnos a entender que podemos ser perfectos en todo, no, sino poder tener familias victoriosas. Sí, que no olviden que lo que Dios empezó lo va a terminar, lo va a terminar. El caminar en Cristo es la mejor manera que podemos enfrentar las cosas en este mundo, y pues con pasos de fe y sin desanimarnos, ¿verdad? Y los ojos puestos en Cristo. Así queda muy claro. Sí, y pues para terminar, porque pues sí, se nos extendió un poquito el tema, me podrán decir, sí, todo muy bonito, comprometerse, santidad, todo, pero ¿cómo lo hago? Pues nuestro pastor lo dijo, triángulo del éxito, las 3 cosas: orar, leer la Biblia y congregarse. Mañana los esperamos en nuestra reunión general, 12 del día, en Calzada La Huerta 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Es un buen comienzo, una buena decisión que puedes tomar. Dice la palabra que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No solo dinero, todas las cosas, familia, restauración, restitución, todo viene por parte de Dios.
Entonces nos despedimos. También les agradecemos si quieren seguir donando para seguir apoyando el Ministerio de la Radio, la iglesia, para que podamos seguir creciendo. Estamos tratando de mejorar cada día, tanto en insumos necesarios para aquí la radio, como también para mejorar las instalaciones de la iglesia y todo lo necesario para poder crecer y dar el mejor servicio, un servicio de excelencia. Así que les agradecemos si quieren donar. Ahí está en la partecita de abajo los números de cuenta. Y les invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida MX, también a seguirnos en TikTok, en YouTube es Fuente de Vida Morelia, en TikTok es Fuente de Vida MX, también en Instagram nos van a encontrar como Fuente de Vida MX, en Facebook estamos como Fuente de Vida Morelia. No cuesta nada darnos un like, suscribirse, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todo lo que se está haciendo tanto en la iglesia como aquí en la radio, y les bendecimos, oramos por ustedes y agradecemos también sus oraciones. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, disfruten, que no les pase como al mapache, denle el dinero a sus esposas y sigan adelante. En Stereo Life, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos en los